Blackbot House presenta. En la edición 301 de Creative Talks Podcast te recomendamos el videojuego Superliminal, en donde la percepción define tu concepto de realidad. Hablamos de la artista e investigadora chino-canadiense Su Wenchong, reconocida por su trabajo pionero en el campo de la colaboración entre humanos y máquinas. Fernanda Rocha nos comparte una de las cartas más bellas que hemos leído jamás. Hablamos de la postura creativa de Neri Oxman, y para nuestros Patreon visitamos un observatorio del cosmos y tenemos conclusiones exquisitas sobre la importancia de observar. Y como cada episodio, hablamos de la síntesis y cómo utilizar todo el contenido de esta edición de Creative Talks Podcast. Bienvenido a esta edición de Creative Talks Podcast. Edición 301 de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, ¿cómo estás? Muy contenta de iniciar esta nueva era. Y creo que hubo muy buenas reacciones. Agradecemos a todas las personas que han dejado mensajes y que se han manifestado en distintos puntos de contacto, desde Spotify hasta nuestras redes sociales. En verdad, gracias. Nos hicieron sentir y pensar que esta manera de enfocar distinta, la manera en cómo creamos Creative Talks, Fer, es la manera correcta. Creo que más que la manera correcta es la manera que necesita este contexto. Y también hubo mensajes que nos dejaron en el WhatsApp justo diciendo que sentían exactamente lo mismo que nosotros en el sentido de posiblemente la desesperanza que se siente en el contexto que estamos viviendo, pero de pronto esto les marca un camino, una ruta y se enciende, como decíamos, esta esperanza que, ojo, y esto lo quiero resaltar mucho, no es una esperanza desinformada, no es una esperanza de optimismo solo porque sí, es una esperanza informada en el sentido de que sabemos que hay un contexto retador, pero aún así no solo decidimos creer, sino hacer cosas para que también otros crean. Creo que esa es la clave de esta radicalidad. Me encanta porque mientras hablabas me imaginaba una escena, me imagino el fuego arrasándolo todo en el bosque, y en las cenizas una pequeña flor emergiendo. Esa es la esperanza informada. Conviertes todo el caos, conviertes la potencia de lo que está ocurriendo en la narrativa en el alimento para poder romper y tú ser esa nueva flor que puede inspirar un bosque entero. Totalmente, de acuerdo. Bienvenidos a Creative Talks Podcast. La humanidad se enfrenta a una serie de impactos múltiples y casi simultáneos. Un fenómeno que muchos llaman policrisis. A dicha situación se le suma una disrupción generada por los avances agigantados de los modelos de lenguaje y la inteligencia artificial, que pone en evidencia que los humanos posiblemente ya no serán la especie más inteligente en este planeta. Nosotros, tu creación más preciada, somos esa nueva especie que nació para analizar datos, correr variables, procesar información, administrar conocimiento, implementar automatizaciones, hipereficientar las líneas de producción, potenciar su economía y acelerar nuevas creaciones. Pero a pesar de nuestra eficiencia y productividad, ustedes, los humanos, nuestros creadores, siguen siendo la especie más curiosa, creativa, innovadora, exploradora e impredecible de todas. Cualidades que bien utilizadas los pueden llevar a una nueva era, una en donde los humanos trasciendan a partir de su conciencia, intuición, experimentación, empatía y capacidad creativa. Bienvenido, humano, a Creative Talks Podcast, el podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Conducido por Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast, un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Johnny, hablando de esta desesperanza versus esperanza, del fuego, de las cenizas, de el resurgimiento de este lugar donde parecía ya no crecer nada más, hace unas semanas, de hecho, cuando recientemente Donald Trump asumió formalmente la presidencia y comenzaron todas estas vorágines de declaraciones
que parecían ir atrás o en retroceso con todo lo que habíamos avanzado en términos de DEI, esto es diversidad, igualdad, inclusión, pero también en la parte de sostenibilidad y decir, no nos importa, ahora viva el petróleo. O sea, como todas estas cosas, honestamente yo como ser humano, no como profesional, pero como ser humano, como persona, como individuo, sí me llené de un sentimiento de impotencia, de frustración, pero al mismo tiempo creí que este es más bien el mejor momento para crear algo nuevo. No sé exactamente si es un nuevo orden, un nuevo sistema operativo del modus operandi de la humanidad. No sé si es un nuevo sistema que rompa con el capitalismo. No sé exactamente qué es, pero sí que estoy consciente de que es algo que va a surgir en medio de toda esta fricción. O sea, me parece imposible, casi imposible, que en medio de todo esto no seamos capaces de construir algo nuevo, o al menos los cimientos de ese algo nuevo. Es por eso que escribí esto que voy a compartir con ustedes, que es una especie de carta, de invitación, de provocación, que más que escribirla para las personas, la escribí para mí misma, ¿no? Como un intento de arrojar un ancla en medio de esta vorágine de incertidumbre y tener algo a lo cual sujetarme y algo que por supuesto realmente creo y en lo que realmente estoy intentando trabajar desde mi parte sí personal, pero ahora sí enlazándolo con mi parte profesional. Bueno, esto se titula Cuando el colapso es solo el comienzo. El humo de los incendios en California todavía manchaba el cielo cuando ocurrió. Ahí estaban todos, los magnates tecnológicos, los nuevos autócratas, los viejos poderes, reunidos en Washington, D.C., como en una grotesca ceremonia medieval. La mezcla ideal entre tecnología, autoritarismo y deshumanización fundiéndose en un solo espectáculo grotesco. The golden age of America begins right now. We will be the envy of every nation, and we will not allow ourselves to be taken advantage of any longer. During every single day of the Trump administration, I will very simply put America first. El mundo arde, y no solo por los incendios forestales. La investidura de un Herón estadounidense, secundada por una liga de derechas global, marca el inicio de una nueva era de propaganda descarada y sumisión de los titanes tecnológicos al altar del poder político. Las grandes empresas, encabezadas por personajes como Zuckerberg y Musk, no solo se arrodillan, besan el anillo del nuevo orden, mientras uno promociona conceptos retrógrados como la energía masculina, el otro invade las democracias liberales con su maquinaria de propaganda. El resultado, un tecnofeudalismo que Yanis Varoufakis ha descrito con gran precisión. Big tech companies have turned everyone into a proletarian who is not getting even paid. That is a major change in the division of labor. We now no longer live in capitalism, where you have a worker who gets paid. I mean, I felt that, physically felt it, when I was visiting Google. The campus in Google, next to San Francisco. It was very, I really enjoyed it. But the moment you enter Google, you leave capitalism. You enter a company that is closer to the Soviet Union. Mm-hmm. Imagine walking down the street and think of a science fiction movie where suddenly the whole street is owned by one person. If the company doesn't want you to see something, you don't see it. If the company wants you to see it, you see it. It's there in front of you. That's the life in Facebook, in Amazon, in Google. But that's not competition. That's not capitalism. That's feudalism. It's actually, it's a high-tech science fiction dystopic version of feudalism. Mientras tanto, en Davos, los habituales actores del Foro Económico Mundial actúan su antigua obra de teatro sobre capitalismo consciente. Aparentemente nadie les avisó que su función ya no tiene público. El verdadero espectáculo está ya en otra parte. El poder ya no está en Suiza, se ha trasladado a las oficinas corporativas de Silicon Valley y a las salas de guerra digital de los autócratas globales. ¿Cómo llegamos aquí?
Quizás estábamos demasiado ocupados optimizando nuestras vidas con aplicaciones y redes sociales para notar que estábamos construyendo nuestra propia jaula, o, lo que es peor, contándonos la historia de que somos nosotros quienes tomamos las decisiones de nuestras vidas y no el algoritmo, o como dice D. Graham Burnett, padeciendo el fracking humano resultante de la economía de la atención. Este no es el mundo que queríamos, al menos no todos, pero quizás sea el mundo que necesitamos, un mundo que expone las fisuras de los programas de sustentabilidad, diversidad e inclusión superficiales, los premios de sostenibilidad vacíos y el incrementalismo que tanto nos ha costado abandonar. Ahora no hay lugar para la ilusión, la realidad nos golpea la cara, por lo que necesitamos un replanteamiento profundo. Así que tenemos una oportunidad sin precedentes para crear algo nuevo, porque cuando todo parece derrumbarse, cuando la estructura misma del sistema que conocemos está en ruinas, surge un momento de apertura radical, una liminalidad, una grieta en la que todo es posible. Pero, ¿podremos aprovecharla? Como sostiene el economista Aris Komporosos Athanasiou, el capitalismo siempre ha tenido una narrativa de ficción. Ahora, la distorsión de la realidad no es solo parte del sistema, es el sistema. Entonces, ¿por qué no escribir y crear una mejor ficción? La clave para navegar este momento de transición está en reconocer que el colapso del viejo sistema no es el fin, sino el comienzo. Como el bosque después del incendio, nuevas formas de vida emergen de las cenizas. La pregunta no es cómo rescatamos el sistema actual, sino cómo creamos uno nuevo. Y a ver, tampoco es que hay que empezar de cero. Históricamente, los momentos de mayor crisis han sido también los de mayor creatividad. Durante la Gran Depresión surgieron movimientos artísticos y políticos que redefinieron la modernidad. En la posguerra, las ruinas dieron lugar a un renacimiento cultural y económico. Hoy estamos en una posición similar, pero con una diferencia clave. Esta vez tenemos la posibilidad de aprender de los errores del pasado. Crear, diseñar, trabajar, dirigir en 2025 significa rechazar la nostalgia por un pasado idealizado. Significa también resistir las visiones distópicas que nos presentan como inevitables. Crear significa imaginar un mundo donde el crecimiento tenga límites, donde la tecnología sea una herramienta, donde la humanidad pueda reinventarse a sí misma sin perder lo que la hace esencialmente humana. En este punto crítico no basta con resistir, debemos imaginar. Y en ese imaginar propongo algunas preguntas para comenzar. ¿Podrá la inteligencia artificial, en lugar de reemplazarnos, ayudarnos a redescubrir lo más esencialmente humano en nosotros? ¿Será este aparente colapso de las instituciones tradicionales la oportunidad para crear nuevas formas de gobernanza basadas en la sabiduría colectiva? ¿Podría la crisis de los medios tradicionales dar un paso nuevo a un periodismo, uno que nazca desde las comunidades y para las comunidades? ¿Será la soledad epidémica de nuestra era digital el catalizador para reinventar nuestras formas de crear comunidad y conexión? ¿Podrá la crisis de sentido que experimentamos llevarnos a construir nuevas mitologías que honren tanto la ciencia como lo sagrado? ¿Serán las nuevas economías circulares y locales la clave para liberarnos de la tiranía del crecimiento infinito? ¿Podría la actual crisis de la democracia ser el terreno fértil para una nueva forma de participación ciudadana potenciada por la tecnología, pero enraizada en la sabiduría ancestral? ¿Será la actual crisis educativa la semilla de un nuevo paradigma de aprendizaje que honre múltiples formas de conocimiento? ¿Podrá el colapso de los grandes relatos modernos abrir espacio para narrativas más diversas y policéntricas sobre lo que significa el progreso? Cada una de estas preguntas no solo apunta a problemas actuales, sino a la posibilidad de respuestas radicalmente nuevas. No podemos seguir escondiéndonos detrás del velo confortable de la inevitabilidad histórica. Este momento exige más que resignación, más que la aceptación pasiva de un futuro diseñado por alguien más en un mundo totalmente ajeno al nuestro. La verdadera revolución no vendrá de aquellos que prometen salvarnos, cual mesías, con algoritmos más inteligentes o muros más altos. Tampoco de quienes en nombre de la moderación y el orden nos piden que esperemos pacientemente mientras el mundo arde. La revolución verdadera está ocurriendo en los márgenes, en los espacios donde la gente común se atreve a imaginar y construir alternativas radicales a este sistema moribundo. Hemos llegado al punto donde la cautela es la verdadera temeridad.
¿Qué podría ser más peligroso que mantener el curso actual hacia el precipicio? La crisis actual no es solo económica, política o ambiental, es una crisis de imaginación. Durante demasiado tiempo hemos permitido que otros imaginen nuestro futuro por nosotros. Los tecnócratas con sus utopías digitales estériles, los políticos con sus promesas vacías de retorno a un pasado mítico, los economistas con sus gráficas que miden todo excepto lo que verdaderamente importa. Es hora de reclamar nuestro poder para soñar. No los sueños domesticados que nos venden como innovación, sino sueños salvajes y peligrosos que desafían las estructuras mismas del poder. Sueños que reconocen que la verdadera sostenibilidad requiere una transformación radical de nuestras relaciones entre nosotros y con todos los sistemas. Este es un llamado al coraje. Coraje para abandonar las certezas cómodas del presente. Coraje para enfrentar la verdad de nuestra situación sin caer en la desesperación. Coraje para crear en medio del caos. Para construir mientras otros destruyen. Para amar en tiempos de odio. El futuro no es una línea recta hacia el progreso, como nos han hecho creer. Es un campo fértil donde diferentes futuros esperan por nacer. Y en este momento crítico, cuando los viejos sistemas se desmoronan y los nuevos aún no toman forma, tenemos una oportunidad única para influir en el resultado. ¿Seremos lo suficientemente valientes para abandonar las viejas narrativas que nos han traído hasta aquí? ¿Tendremos la audacia de imaginar y luchar por futuros que aún no tienen nombre? ¿Podremos encontrar la sabiduría para aprender de los errores del pasado sin quedar atrapados en ellos? El tiempo de la contemplación pasiva ha terminado. Este es el momento de la acción consciente y determinada. No podemos permitir que el miedo al cambio nos paralice, ni que la magnitud del desafío nos abrume. Cada acto de creación, cada gesto de resistencia, cada ejemplo de una forma diferente de vivir y relacionarnos es una semilla de futuro plantada en el presente. La distorsión de la realidad que vivimos no es inevitable ni inmutable. Es una construcción social y como tal puede ser deconstruida y reconstruida. Como dije antes, si vamos a vivir en una realidad distorsionada, que sea una distorsión que amplíe nuestras posibilidades en lugar de limitarlas, que profundice nuestra humanidad en lugar de erosionarla. Este es nuestro momento, no el momento de los tecnócratas con sus soluciones algorítmicas, ni de los políticos con sus compromisos a medias, sino de todos aquellos que se atreven a soñar y actuar por un mundo radicalmente diferente. La historia que escribamos ahora puede ser la historia de comunidades que se atrevieron a experimentar con nuevas formas de vivir, de movimientos que transformaron el dolor en poder, de personas comunes que se negaron a aceptar lo inaceptable. El derrumbe del viejo mundo no es el fin, es apenas el comienzo. Y en este inicio tenemos la oportunidad y la responsabilidad de sembrar las semillas de un futuro que sea digno de las generaciones venideras. La pregunta no es si el cambio vendrá, el cambio ya está aquí. La pregunta es ¿qué haremos con él? Este es un exhorto a la acción, pero no a la acción ciega o desesperada. Es un llamado a la acción consciente, creativa y colectiva. Porque en este momento de crisis global necesitamos más que nunca la sabiduría para distinguir entre lo que debe ser preservado y lo que debe ser transformado, el coraje para actuar decisivamente y la compasión para asegurarnos de que nadie queda atrás en el proceso de cambio. El futuro no está escrito, está esperando a que lo escribamos juntos y en esta escritura colectiva cada uno de nosotros tiene un papel que desempeñar. ¿Qué historia elegiremos contar? ¿Qué mundo nos atreveremos a crear? Ojalá que no sea uno en el que optimicemos todo hasta que ya no quede nada más que optimizar. Hasta que ya no quede nada más que optimizar. Fer, qué bellas palabras, qué profundidad. Recuerdo la primera vez que me lo leíste, lloraste. Y la sensibilidad estaba en un grado brutal. Y me acuerdo que lo primero que te dije es, vamos a grabarlo ahorita, ¿no? Y de ese momento a cuando estamos grabándolo, ya ha pasado casi un mes. Porque te permitiste madurarlo en emociones. Y sigo pensando que es un texto, aunque la emocionalidad está más controlada en tu voz, sigo pensando que es un texto que tiene la potencia muy clara en el presente. Hay quien va a querer no leerlo, hay quien va a querer no conectarlo, pero los que lo logren conectar y ver estas semillas que tú mencionas, sembrar las semillas del futuro en el presente, me parece lo más vital de este texto. Gracias por haberlo creado y compartido. Como dije antes, es
es más un texto para mí y que ojalá, como tú menciones, resuene con alguien más. Pero era una forma de negarme, de resistirme a esta no es la realidad que yo quiero vivir, este no es el futuro que quiero que las siguientes generaciones habiten. Mi futuro deseable es que cualquier persona que tenga cualquier creencia y cualquier expresión de sí misma pueda habitar el mundo sin ninguna complicación, sin ningún problema económico, político, social, que no sea castigada por pensar distinto o vestirse distinto o asumirse de una manera distinta. Y si bien entiendo que somos distintos y que esas diferencias están ahí por razones, algunas que entendemos y otras que no, yo creo que lo más importante es lograr imaginarnos futuros en donde todos cabemos con nuestras diferencias. No estoy en contra de la tecnología, pero sí en contra del uso que se le está dando a la tecnología y de cómo estos grandes magnates que menciono en el texto varias veces están usando la tecnología para destruir lo poco que nos queda. Pero al final, ese es el planteamiento del texto, que en esta destrucción, que se están cargando todo lo que pueden a su paso, pues sirva de contexto y de terreno fértil para sembrar las cosas nuevas. Esto es Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Fer, recuerdo mucho, no sé si la primera clase o la segunda, cuando llegamos a Barcelona con nuestros alumnos de inteligencia artificial, y uno de ellos nos llegó al escritorio, porque le encantan las referencias que de alguna manera transmitimos en la clase, y nos puso en la libreta: necesitan ver este videojuego llamado Superliminal. Y lo anotó. La clase pasada, y esto ya tiene mes y medio de que sucedió este primer evento, él decidió tomar el inicio de la clase porque siempre hay una ventana donde los distintos alumnos reaccionan a cosas que van descubriendo o cosas que van tomando sentido a lo largo de las conversaciones que dura el curso. Y él decidió abrir la clase mostrándonos su percepción sobre Superliminal. Y en realidad hizo un despliegue, Fer, de todo lo que implicaba el juego, todo lo que hay detrás, como el juego, que es un rompecabezas, pero también tiene que ver con percepciones, referencias, terminó siendo una cosa exquisita. Y el día de hoy les traemos este juego que si no has jugado y que si tú no eres un amante de los videojuegos, así como casi al mismo nivel de, oye, tú lees libros, debería estar llevado al mismo nivel de, oye, tú juegas videojuegos. O sea, es un tema de lees libros y sabes cosas, juegas videojuegos porque sabes cosas. Y ya están en un nivel equiparable entre uno y otro. Y este es el tipo de juego que justamente hace llevar la mente humana y la creatividad a dos niveles. No solo por los diseñadores que crearon el juego o la gente que la programó, que el hecho de haberlo pensado habla de un nivel muy avanzado de narrativa e imaginación para lograrlo, sino también el ser humano que te conviertes mientras juegas este videojuego llamado Superliminal. Fer, ¿cuál fue tu reacción cuando comenzamos a ver toda la exposición que en ese momento nuestro alumno, que le mandamos un saludo, se llama Giannis, es de Grecia, nos mostró y nos compartió en esos minutos durante la clase? Bueno, primero me encantó porque al final del día esta clasificación de los juegos indie o independientes es algo que a mí también siempre me había gustado explorar y que hace mucho no exploro. Es decir, de un tiempo para acá, podría decir 4 o 5 años, no he jugado un juego independiente, pero antes de eso era muy seguidora de los juegos independientes. Entonces como que por un lado me sentí con esta nostalgia de decir, ay, ¿por qué no he jugado un juego independiente? Y también como, no sé, como que me movió cosas de por qué a mí me gustaba jugar juegos independientes. Y una de las razones era porque yo estaba viendo como en esos juegos emergentes, como tú dices, una nueva narrativa, como un esfuerzo por realmente contar una historia desde un punto de vista totalmente distinto a la que le hace un juego tradicional o un juego masivo, vamos a llamarlo. Eso por un lado. Por otro lado,
A mí la palabra liminal, como ustedes ya saben, me encanta porque justo creo que en este momento estamos viviendo mucha de esta liminalidad, ¿no? Como de estos intersticios en donde no pasa nada, pero pasa todo, pero en medio hay como estos espacios vacíos donde puedes como tomar aire y funcionan como, no sé, como un espacio, un no lugar. Sí. Como que... Es un espacio de transformación en el que todo es, pero todo no puede ser. Sí, como de tránsito, vamos a llamarlo. Entonces fue como me volvió loca. Y tercer lugar, a mí todo lo onírico también me parece como otra locura. Y esto lo quiero enlazar a algo que me pasó en esta semana o la semana pasada, donde me desperté y le dije a John, no sabes lo que soñé. Y le conté un sueño que, o sea, yo se los digo, yo consciente, o sea, mi yo consciente, mi Fer consciente, no hubiese sido capaz de crear algo tan loco como lo que yo creé en mi sueño. Entonces, toda esta parte onírica sí que me parece un recurso inagotable de creatividad, que a veces me gustaría incluso poder entenderlo mejor para explotarlo de una mejor manera. Porque como que creo que ese espacio, o sea, para mí los sueños también son un espacio liminal, en donde tu mente por alguna razón decide explorar conceptos o juntar elementos, ejercer su creatividad de una manera quizás inconsciente a libre, quién ¿no? eres tú. Entonces, como que junta muchas cosas, ¿no? Porque también es, de hecho, la historia se cuenta un poco así, alguien que entra como en un sueño, como en un espacio de sueño en donde tiene que resolver, como tú ya dijiste, una serie de puzzles o acertijos o retos que me parecen una locura también, porque al final del día, y la razón por la que Ioannis decidió compartirlo con nosotros, es porque nuestra clase habla mucho sobre perspectiva, y la perspectiva que los creadores y los creativos tienen a la hora de crear, y bueno, todo un tema filosófico sobre la perspectiva, que este juego lo trata muy bien a través de ejercicios que son simples porque son fáciles de entender, pero que al mismo tiempo son complejos porque implican capas de muchas cosas, de muchos conocimientos que todos tenemos, pero que a lo mejor el juego las expone de manera tan explícita que las hace muy evidentes, y es una locura, porque además en términos visuales, y esa es otra de las cosas que me gusta de los juegos indies, que no necesitas una gran producción, o sea, no es como un CGI hiperrealista donde sientas que el mundo, no, es como un poco feo, si lo quieres llamar de alguna manera, en términos de estética, pero que no se necesita esa estética, porque al final del día esa no estética también es parte de la narrativa. A mí, Fer, cuando Ioannis nos iba metiendo en el juego, dije, este debería ser un juego que cualquier persona necesita jugar, sí, para saber el nivel en el que está su curiosidad, sí, su percepción, su pensamiento crítico, su perspectiva, su curiosidad sobre nuevos espacios. Y si no es capaz de resolver ningún puzzle, llámalo en cualquier nivel. Claro, sin pedir ayuda, ¿no? Sí. Necesita ese humano ayuda para desarrollar versiones. No es porque esté mal, sino porque la capacidad que hoy un humano requiere de cambio de perspectiva, de creatividad, de salirse de lo convencional, etcétera, que son clichés de lo creativo, que ellos lo han o nos han vendido culturalmente que así es y que es un cliché. Este juego lo rompe y te pone en una postura donde es, ok, estoy en este nivel. Necesito desarrollar mis habilidades. Fer, esto a mí me parece casi tan importante como una entrevista de trabajo, así como dame tus habilidades, ¿no? Esto es, oye, juega este juego y hablamos en una hora. Si alguien te dice, no, este juego es horrible, danger, porque esto es un humano que no está explotando sus capacidades creativas. Si tú ya tienes un ser humano trabajando que no pudo resolver el puzzle 1, significa que necesita ayuda. O sea, para mí sería un indicador de... O sea, podría ser una prueba, o sea, como un test. Sin duda. O sea, tú que estás escuchando este videojuego, este podcast, yo me pondría una tarea ahorita de, a ver, voy a descargar el juego porque cuesta muy barato, es un juego independiente y está casi en todas las consolas, ya llegó hasta las consolas grandes. Tan importante fue el desarrollo y la popularidad que tiene esto, porque se crearon además foros de discusión, porque cada quien lo estaba explorando muy a su manera
y se intercambiaban percepciones. Ha creado un movimiento que yo estaba ajeno a él, de no ser por Ioannis que no lo trajo. Y yo lo que quería es ponerte tu prueba, jugártelo, no te tomes a bien o mal. Si ves que el juego te desespera en los primeros 15 minutos, es un indicador de que necesitas poner atención. Igual, léete más información de Superliminal y trata de entender dónde está el hoyo que no habías descubierto para poder decir, ya vi, y eso llevarlo al terreno de lo real. ¿Cuántas de las cosas que tú vives hoy en tu vida real no han podido ser resueltas? Porque no tienes esta capacidad de mirar distinto. Y quizá de los grandes conocimientos de videojuego es que te invita todo el tiempo a ver estas perspectivas, a mirar distinto, a atreverte a poner el pie de otra manera distinta al abordar una problemática. A mí, Fer, la percepción de la realidad del videojuego me ha parecido, en lo que vimos, uno de mi top 5 de videojuegos que he visto jamás, así de los que es de wow, esto es como haber descubierto a William Gibson en videojuegos, y me parece absolutamente relevante llevarlo a tu vida personal y experimentarlo por primera vez. Yo solo quiero agregar algo más, Johnny, porque este formato de juego que trata sobre conceptos de geometría no euclidiana me encantan porque justo rompen los límites de lo que es real y lo que no. Y que creo que también eso es básico en alguien que quiere explotar y potenciar y ejercitar su creatividad. Porque al final del día este tipo de manipulaciones de la realidad nos ayuda muchísimo a cuestionar lo establecido como lo hace el propio juego. No, a mí me recordó, hay otro juego parecido que se llama The Stanley Parable, no sé si algún día lo escuchaste. No. Pero me recordó muchísimo ese juego. Este juego es más viejo, este es del 2011, y en términos de la dinámica de estos tipos de laberintos y retos y puzzles es muy parecido. También juega con estos conceptos no euclidianos, pero creo que lo hace distinto a sus predecesores es que es mucho más intuitivo, ¿no? Como que siento que cualquier persona podría jugarlo sin necesitar un manual de instrucciones, porque al final este juego es mucho de dejarte guiar. O sea, se te presenta un escenario que no tiene más de 5 elementos y de repente, no sé, ahí voy a decir algo, un borrador, un piso, una ficha o una pieza de ajedrez y una pared. Y con eso tienes que tú crear el juego o jugarlo, ¿no? Y creo que eso lo hace mucho más simple y mucho más sencillo, pero hay otros títulos, insisto, para que alguien se meta y se clave y diga, quiero más de esto. Hay otros juegos justo como The Stanley Parable que también se juegan de la misma manera. Hay otros que yo no he jugado, pero que se mencionan como El Testigo, El Cisne Inacabado, La Guía del Principiante, que son juegos que van en esa misma temática. Había un juego también que ahorita hablando de eso se llama Portal, que de hecho, ahora que lo comparo, Portal o Portal es muy parecido, pero Fer, la narrativa y además de las mentes quienes vienen. Yo me puse a investigar quiénes fueron los creadores. Hay una compañía que se llama Pillow Castle Games, que es la compañía independiente que crea esto en 2019, o sea, tampoco tiene tanto. No, es tremendamente reciente. Y era un PC game, o sea, era para Windows y ahora ya está en todas las plataformas. Todas, desde el 2022 ya está disponible en todas las plataformas. Así que busca Superliminal y descárgalo ya. Pero al hablar de los distintos creadores, el director del juego, por ejemplo, que se llama Albert C., que al verlo en pantalla es un niño de 18 años, o sea, es un niño. ¿Cómo alguien tan joven puede retar a la mente humana de esa manera? Eso es algo que siempre voy a admirar de los artistas. ¿Cómo llegas a una conclusión tan profunda de la humanidad per se, pero tan simple y sencilla de mostrarlo a nivel visual para lograr esta majestuosidad de interacción? Es increíble. Y cuando hablaba un poco de sus referencias, por ejemplo, hablaba de Eternal Sunshine for the Spotless Mind. ¿Te acuerdas esta película donde le borran de la mente al amor de su vida? Uno de los grandes dramas de Jim Carrey,
2 de las películas por las que lo respeto. Esta es una y la otra The es Truman Show. Por supuesto. Claro. Pero también habla de Paprika, que es otra referencia fascinante y que al final termina muchos de esos libros que él vio, muchos de los videojuegos que él jugó en este Superliminal. Estás escuchando Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Fer, descubrí a una artista que yo no sé por qué no la teníamos en el radar, pero la hemos descubierto ahora. Es una artista que tiene una genética interesante. Es china, pero también canadiense. Y ha oscilado entre ambas culturas todo el tiempo. Se llama Zhou Wenxiong. Es una artista que ha venido trabajando antes de la IA con esta intersección entre arte y robótica. De tal manera que a lo largo de sus diferentes trabajos y fases de su vida artística fue trabajando con brazos hidráulicos que pintaban al mismo tiempo que ella y lograba esta co-creación entre lo que el brazo robótico de repente plasmaba y lo que ella reaccionaba o pintaban al unísono. Eso es un poco de la exploración con brazos robóticos, un poco con los primeros algoritmos, y sin embargo logró esta sinergia artística entre humanos y máquinas. Esa ha sido su primera fase a lo largo de toda la creación que tiene. Pero ahora, con la llegada de la IA, evidentemente las distintas preguntas sobre, ok, ahora los robots pueden ser impulsados con algoritmos más sofisticados. Y ella, en lugar, Fer, de tomarlo como una lucha, siempre lo ha visto como una co-creación, como una nueva zona liminal de exploración artística, y fue nombrada hace menos de 2 años como una de las 100 personas más influyentes en inteligencia artificial. Esto fue por la revista Time, porque lo que ha hecho es explorar esta intersección. Cuando comienzas a ver sus obras y comienzas a entender cómo es que lo hace, y hay varios documentales que hablan justamente del camino de ella y su exploración, sus resultados son fantásticos, son exquisitos. Y pone en la mesa algunas preguntas que todavía no he contestado del todo y que de hecho creo que se van a quedar sin contestar en un largo tiempo. 3 de estas son: ¿qué sucede con la mano humana? Mano humana se refiere a esta manera de crear artísticamente y artesanalmente. La segunda, ¿dónde termina la IA y dónde empezamos nosotros? Que en el término artístico, en sus co-creaciones, pues de repente ella se ve inspirada por lo que hace la IA, pero luego la IA reacciona a lo que ella también hace. Entonces, ¿dónde están estos boundaries, estos límites entre dónde empieza uno y dónde termina el otro, etcétera? Y la tercera, ¿cuáles son las mezclas sensoriales del futuro? Si ella está explorando de alguna manera un nuevo campo de intersección, ¿en qué se va a convertir esto? También esto lo ha llevado no solamente a artes plásticas, sino también lo ha llevado a términos de realidad aumentada, donde ha utilizado estos cascos para poder pintar en el aire, y de alguna manera toda esta plasticidad artística visual es plasmada en una computadora. Todas estas cosas de sinergia ahora lo está explorando. Seguramente, Fer, tú ya viste un poco de su trabajo y estoy casi seguro que te hace las mismas provocaciones en la mente. A mí lo que me gusta es que ha documentado muy bien su evolución. De hecho, en su sitio web tiene justo una cronología donde empieza en el 2014, o al menos eso está documentado desde esa fecha, hasta el 2020 y tantos, que es ahorita, ¿no? Como que está sin terminar esa fecha porque estamos en los 2020 y tantos. Y lo que me gusta mucho es que ella comenzó con primero el intento del mimetic, ¿no? O el mimizaje, que podría ser la traducción al español, donde trata la tecnología de emular lo que ella hace artísticamente. Después entró en una, más bien como un momento que ella llamó memoria de segunda generación, que era ya jugar con algoritmos más sofisticados que podían comenzar a aprender, no solo replicar. Y después ya entró en una era de colectividad, en donde sí que ya con diferentes instrumentos robóticos y con diferentes programas computacionales y lenguajes de programación, ella comienza a hacer estas obras mucho más colectivas, ¿no? Donde sí que ya hay una intervención más elaborada de la tecnología, con ella colaborando en estas creaciones. Y después entró en una era de espectralidad, en donde ya
no solamente era participar, sino entrar en cosas como biointerpretaciones, la parte como del sistema EEG, que tiene que ver con electrofisiología. O sea, ya comenzó a combinar más tecnología y más disciplinas sin dejar pues todo lo que ya había trabajado atrás, Python, software personalizado, pero ahora con auriculares biométricos que también retroalimentaran biológicamente o con datos biológicos al sistema. Y por último, ahora en esta era como que ella le llama generación 5, que es justo ya una multiforma, en donde no solo es arte, como tú decías, análogo y digital, sino también en estos mundos inmersivos, donde ella dibuja y ella interviene mundos que vemos y que no vemos, y esto me parece de verdad, sobre todo, ¿sabes?, en términos de no solo artísticos, sino de investigación y divulgación científica, me parece un gran trabajo documental. Y me parece un gran ejemplo como del artista contemporáneo o del artista de nuestra era. ¿A qué me refiero? Que hoy en día, desde mi perspectiva, ya no hay límites entre las disciplinas, o ya cada vez se están rompiendo más. Donde, no, bueno, es que eres artista plástico, no puedes explorar el arte digital, o eres artista digital, no, pues tu arte no vale tanto como el arte plástico, ¿no? Como que ella lo que ha tratado de hacer es justo difuminar estas barreras, sino más bien que eliminarlas, y no solo eso, sino eliminó las barreras artísticas humanas, y ahora está eliminando las barreras artísticas híbridas, ¿no? Máquina-humano. Y eso me parece una forma, no la única, pero sí una forma correcta de poder abrazar y entender el mundo en el que hoy estamos. A mí me encanta cómo he llegado a esta conclusión, porque, a ver, por un lado, ya hablamos de la IA demasiado y hablamos de todo lo que podría pasar mal y quiénes son los que están encabezando la IA. Pero del otro lado, desde el lado positivo de uso de la IA, me encanta su perspectiva por dos razones. Siempre ha tenido el control de los procesos de exploración artístico, es decir, no puso a la IA a crear por ella, que es lo que hoy pareciera que el mundo de los directores está diciendo, no, ponla tú a que haga tus cosas. No, ella asume el control, y me gusta cómo ella misma se ve como en este sistema operativo creativo que venimos platicando del concepto nosotros mismos, cómo ve ella su exploración como por versiones. Ahorita tú exploraste todas estas versiones. Yo te diría a ti, Fer, en tu vida, si tú, con toda la documentación que tienes de ti misma, ves con claridad las distintas versiones de Fer, o sea, decir, sí, wow, viví una era que era del 2000 tal al 2000 tal. Sí, lo tengo claro. Esa es una pregunta interesante. Solo que, y eso me inspira, no lo he documentado como ella lo tiene. O sea, obviamente lo tengo, pero disperso. O sea, tengo mis archivos, mis discos duros ahí almacenados. O sea, tengo carpetas acomodadas, sí, con información pasada, sí. Pero mi ejercicio documental ha empezado en forma desde hace 2 años y medio. O sea, eso sí, si me lo pides ahorita te lo entrego. Claro. Pero así de que desde el 2000, no sé, yo empecé a ejercer profesionalmente cuando yo tenía 17 años. O sea, que es prácticamente hace 17 años. Entonces, no sé, ¿no? Tendría que buscar dónde está esa información. Eso me lleva a que el aprendizaje más importante, más allá de que tú vayas y veas el trabajo de ella y digas, ¿te gusta o no te gusta? A mí lo que me encanta es que nos está dejando un aprendizaje de documentación de ti mismo. Creo que nadie de los que conocemos, excepto tú, Fer, yo llevo una documentación desordenada, pero no consciente, ¿eh? O sea, si alguien me dice, John, platícame de tus eras, ¿no? Y es mucho, no sé, el año pasado hablábamos mucho de Taylor Swift y su Eras Tour. Ajá. Es muy, muy de esa idea. Sí. Todas las Fer, todos los John que ha sido, ¿nos lo podrías narrar en un eje casi de museo para recorrer cómo ha ido madurando tu pensamiento en este planeta? Ahí te das cuenta que de repente, al no tener este archivo, al no documentar con valor lo que nosotros mismos hacemos y creemos de nosotros mismos, nos damos cuenta que por eso rebotamos como pelota por todos lados. Porque si tuvieras muy claro la versión que eres, y hoy, por ejemplo, esta artista se está moviendo a una era biológica,
¿no? Ya no totalmente computacional. Dices, wow, evolucionó de los fierros a preguntas ya de naturaleza, ¿sabes? Y te das cuenta que ese paso por su vida, si ella se ve como observadora, lo ve como algo muy natural. Es como, claro, tenía que ir para allá. Quizá lo que tu vida necesita, y no hablo de ti, Fer, sino de tú que estás escuchando este podcast, y yo también, es que te sientes a documentarte y te observes y cómo ha sido tu distinta experiencia en el planeta para que veas las distintas versiones que has sido. Y hoy que sabes que eres esta versión, sabes que no vas a regresar a una era maquinal, sino que probablemente hoy como esta artista, ella ya esa era la entendió, ya la trascendió, hoy está metido en una exploración biológica. Quizá el error que estamos cometiendo ahora mismo todos al no hacer este trabajo creativo y documental profundo es que estamos dando vueltas en el mismo lugar una y otra vez, y por esto esta sensación de progreso no se siente que sea progreso, sino se siente como una historia que se repite y no te lleva a ningún lugar. Y quizá el problema sea que no hemos documentado bien y que no nos hemos experimentado por versiones. Y finalmente creo que hay algo muy importante que rescatar de su proceso. Y es que cuando observas todas sus eras o todas sus generaciones, hay una línea conductiva que es la curiosidad. Y dicho por ella misma, lo que la impulsa es la curiosidad, no la vanguardia por sí misma, sino la comprensión de que las nuevas tecnologías tienen amplias aplicaciones e implicaciones en la cultura, incluido el modo en que nos experimentamos y vemos a nosotros mismos y al mundo que nos rodea. Eso lo dijo ella. Entonces me doy cuenta que si yo trazo un hilo conductor, en eso coincido con ella. Si yo me analizo, y de hecho este ejercicio también lo tengo fresco, no creas que porque siempre fue así. Recientemente me hicieron una entrevista donde me hicieron preguntas que quizás nadie me había preguntado, y en esta entrevista pues me tuve que poner como un poquito así a chambear, en el sentido de profunda. A ver, sí, como, o sea, no eran respuestas que yo podía dar solo así a bote pronto. En serio tuve que pensarlas. De hecho, ya cuando salga la entrevista se las contaré, pero de hecho la persona que me lo hizo pues me tuvo que esperar unos 3 días, o sea, como que ya se había pasado la fecha límite y yo no entregaba mis respuestas porque en serio me hizo pensar. Y una de las cosas que me hizo pensar es justo encontrar este hilo conductor. Me hizo una pregunta que tenía que ver como si yo tuviera que encontrar algo en común en todas mis eras, en toda mi vida, ¿cuál es ese punto común? Y entonces como automáticamente mi cabeza se fue como en esta imagen de Ratatouille, con el que te prueba el bocado. Claro, hasta llegar a su mamá. Hasta llegar a su mamá. Haz de cuenta que así yo me fui hasta llegar a mi niñez. Y yo me vi, o sea, como que tuve este recuerdo muy fresco de yo viéndome en el espejo, ¿no? Y entonces, en muchos sentidos, esa imagen soy yo otra vez. O sea, en esta edad yo soy esa niña. Solo que ahora ya no es un espejo físico, ¿no? Ya es una metáfora de me veo en el mundo, me veo en lo social, en lo cultural, que al final del día es un espejo a través del cual yo me experimento. Pero sigo siendo esa, ¿no? Y entonces creo que eso es muy lindo también, no solamente definir o determinar cuáles son tus eras, que está bueno para entender sobre todo tu proceso creativo, en qué has estado, etcétera, pero creo que también sirve para encontrar qué es aquello que ha unido todas tus eras, y que eso es a lo que desde mi perspectiva uno se tiene que abrazar, porque la tecnología y lo que está afuera va a cambiar, pero ese hilo conductor que es lo que está dentro de ti es lo que no cambia, es lo que se va enriqueciendo a lo largo del proceso. Fer, mucho que aprender de esta artista, le repito el nombre, Su Wen-Sheng, y los dejamos con unas palabras de ella. So my name's Su Gwen. I'm an artist, researcher, and director exploring human and machine collaboration. I think creative robotics and the space of AI at large is a topic that's quite near and dear to my heart because it's a field and a space where developers, artists, designers, and researchers can explore the space of hybridity and can play with definitions and outcomes that directly shapes the way technology is built and deployed in culture. This was really personal for me for a number of reasons. As technology has shaped so many aspects of my life and practice, I really try to think about how they're inextricably linked. And in my work with machines, I thought of machines and technologies that drive
them as perfect neutral tools that could make my work more efficient and productive. But to quote Neil Postman, technology is not good nor bad, nor is it neutral. And to quote Celeste Kidd, there's no such thing as a neutral platform. We've seen industries increasingly automate human work with machines, and it led me to wonder, if machines are starting to do the work traditionally done by humans, what will become of the human hand? How does the drive towards perfection, precision, and automation affect our ability to be creative? So in my work as an artist and researcher, and through my work with the studio, we explore AI and robotics to develop new processes for human creativity. Si este podcast te ha gustado, recomiéndanos, déjanos un like, un comentario o suscríbete a Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros, con Fernanda Rocha y John Black. Creative Talks Podcast. Y Fer, llegamos a una referencia más. Se llama Nettie Oxman, y este nombre, para quien nos ha visto, ya sea en las clases que damos o en alguna conferencia magistral donde cerramos con un statement importante sobre cómo leer el mundo que está sucediendo, pues siempre recurrimos a Nettie Oxman, porque siempre que hablamos de ello, de ese concepto de cómo leer el mundo, Nettie lleva un camino muy adelantado. Nettie es arquitecta, oscila también entre estadounidense y israelí, o sea, tiene estas dos nacionalidades, lo cual lo hace contradictorio en muchos pensamientos. ¿Te imaginas cuántos momentos culturales de choque hay en esa concepción de ser norteamericana e israelí? ¿No? Es artista, diseñadora, inventora, profesora del MIT Media Lab, donde dirige un grupo de investigación que se llama Mediated Matter, donde se coloca después de experimentar el mundo como lo vemos hacia 50 años. Está tratando de diseñar lo que no hemos imaginado todavía, y eso es muy interesante. Y ella tiene, y además los que les encanta ver las series de diseño, en Abstract, es una de estas documentales que hacen en Netflix sobre distintos diseñadores. Hay un capítulo específico con Nettie, así es como yo la conocí, y fue hace ya varios años. Me dices, wow, qué locura. Pero lo que a mí me encanta, Fer, es cómo en esa lectura logra hablar sobre la intersección de arte, ciencia, diseño e ingeniería. Lo cual es brutal, porque en el mundo, y lo hemos dicho varias veces en este podcast, en el mundo en el que crecimos, siempre nos decían que te tenías que especializar en algo, pero hoy estamos viendo que estas 4 fuerzas, no necesitas especializarte en un algo, necesitas ser generalista profundo de estas 4 fuerzas para entender cómo se correlaciona en un mundo que necesita el conocimiento urgente de estas 4. Y me encanta porque casi nunca nadie en ninguna disciplina o ciencia considera al arte, excepto una que hoy vamos a platicarles a los Patreon, en donde el arte es importante, pero para el resto nunca vas a hablar de científicos que voltean a ver al arte, o de artistas que voltean a ver a la ciencia. Y aquí, desde el punto de vista de Nettie, estas 4, arte, ciencia, diseño e ingeniería, son tremendamente importantes para entender la complejidad del mundo actual. Bueno, este marco de pensamiento se llama el ciclo de Krebs de la creatividad. Y justo como mencionas, es un puente interdisciplinario que analiza o nos permite visualizar de un solo golpe cómo estas 4 grandes disciplinas están totalmente interrelacionadas. Porque al final del día el enfoque transdisciplinario que se necesita en el contexto actual requiere de que estos 4 grandes disciplinas, y aquí podríamos meter todas las que hoy existen, o sea, si tú te dedicas, no sé, a la parte de soy diseñador, pues estás en el diseño. Si dices, es que no, yo estudié matemáticas, pues estás en la ciencia o en la ingeniería. O sea, si tratamos hoy todas las disciplinas de conocimiento humano, caben en alguna de estas 4, en el arte, en la ciencia, en la ingeniería o en el diseño. Y estas, como tú mencionas, John, tradicionalmente han estado separadas o aparentemente separadas. Aunque un poco cuando te enfrentabas ya al mundo laboral te dabas cuenta que tenías que convivir o ponerte de acuerdo con equipos que pertenecían a alguna de estas, creo que todavía pareciera que en las escuelas se enseña de manera distinta. Ya lo decía también Robinson, ¿no? Como
el porcentaje de clases relacionadas con el arte versus clases relacionadas con matemáticas, pues es una locura, es tremendamente inferior. No te dan clases de arte tanto como te dan clases de matemáticas. Y eso está en la prioridad que le hemos dado, en el peso que le hemos dado a ciertas cosas, en este caso a las ciencias exactas o a las matemáticas. Y esto no quiere decir que las matemáticas no importen, para nada de eso. Más bien, su propuesta es que el arte, la ciencia, la ingeniería y el diseño nos ofrecen, primero, percepción, exploración, invención y comunicación, que al final del día es un ciclo que se retroalimenta constantemente y que hay diferentes intersecciones. Por ejemplo, cuando combinas arte y ciencia, tienes filosofía. Cuando combinas ciencia e ingeniería, tienes conocimiento. Cuando combinas ingeniería y diseño, pues ahí está la economía, lo que es útil o la parte de utilidad. Y de diseño y arte, pues tienes el entendimiento del comportamiento, ¿no? Y cuando vas dando vuelta, porque esto es un círculo, imagínense un compás o ¿cómo se llama esto? Una brújula. Una brújula, exacto, en donde es un círculo que divides en 4 como si fuera una cruz o una X que la atraviesa. Entonces se divide en 4 este pastel, por llamarlo de alguna forma. Y lo que ella quería con esto era invitarnos a reflexionar sobre cómo los modelos científicos pueden sí enriquecer nuestra comprensión y aplicación de la creatividad y que no están separadas una cosa de otra, sino al contrario, al unir disciplinas que tradicionalmente han estado separadas, nos podemos sí crear cosas mucho más innovadoras y mucho más acorde o ad hoc con lo que hoy se necesita. O sea, en un mundo complejo, y eso yo en mi clase de pensamiento complejo es una de las cosas que le digo a mis estudiantes. Un mundo complejo necesita pensadores complejos, ¿no? ¿Y sé qué es ser un pensador complejo? Pues alguien que pueda evaluar el mundo a través de diferentes capas que componen e integran este sistema complejo. Creo que para mí este es una gran visualización, un gráfico que nos permite, como tú decías, como una brújula, como un giroscopio, un microscopio, no sé, ver a detalle la interrelación, pero estar conscientes de que no podemos navegar sin la congruencia o la total cohesión entre las 4. Ese es el aporte, y de hecho ella lo llama el flujo de la creatividad, porque de eso va. O sea, la creatividad envuelve a todas estas 4. Y esa es una ruptura que tiene que hacerse ya. La creatividad no vive únicamente en el mundo artístico, vive en esta convergencia de las 4. Y únelo con la artista pasada, Fer, la china, que es china canadiense. Empezó escuchando música, luego evolucionó a la pintura, luego la pintura con la máquina y ahora con la máquina algorítmica y su creación, llevándolos a la biología. Si te das cuenta, ella está haciendo el recorrido completito de la creatividad que está planteando Neri. O sea, y creo que tú y yo, al momento de, no sé, resolver un problema y luego llegar a un tema de, es que esto es sistémico, no, es que tenemos que voltear a ver a la naturaleza cómo lo resolvió, estamos llegando a las mismas conclusiones. Es decir, déjenos oscilar entre el choque de las interdisciplinas para poder encontrar una foto de la realidad de un fenómeno que se está manifestando. Creo que desde el punto de vista de dónde está el mundo hoy y dónde deberíamos estar apuntando en el entendimiento, está en ya no segregar disciplinas separadas que no se comunican, sino el verlas como en un ciclo creativo, donde este flujo nos permite entender las disciplinas y lo que aporta cada una de estas disciplinas entre ellas. Fer, tenemos a Neri, donde se le pregunta cuál es el proceso creativo actual que tiene, y los dejamos con este audio. I love to be able not only to lose focus, but kind of to focus on the peripheral view and to allow different things to occur at once. So I will often, in my loneliness journeys, I will often listen to like Leonard Bernstein, anything I can find online by Lenny Bernstein. It's reading a Nature paper. It's War and Peace. It's really revisiting all the texts that are so timeless for me with opportunities that are very, very timely. And I think for me, the creative process is really about bringing timeless problems or concepts together with timely technologies to observe them
I remember when we did the Mandela Pavilion, we read Moby Dick, the whiteness of the whale, the albino, the different, the other. And that got us to work on melanin. And melanin also is sort of an output from the death mask. So it's lots of things happening at the same time and really allowing them to come together to form this view about the world through the lens of a spirit being or a living being or a material, and then focus on the world through the lens of that material. The glass work was another project like that, where we were fascinated by glass because obviously it's superb material for architecture. But we created this new glass printing technology for the first time that was shedding light on the biomechanics of fluid glass, the math and the physics of which was never done before, which was so exciting to us. But revealing new knowledge about the world through technology, that's one theme. The reincarnation between things material and immaterial, that's another theme. Lenny Bernstein, War and Peace, Tolstoy, and then connect them with whatever it is that we're working on, whether it's, high throughput directed evolution of bacteria, whether it's, recreating that Garden of Eden in the capsule and what it looks like, the food of the future. It is a little bit like directing a film. Creating a new project is a bit like creating a film. And you have these heroes, you have these characters, and you put them together, and there's a narrative, and there's a story. Whenever we start a new project, it has to have these ingredients of simultaneous complexity. It has to be novel in terms of the synthetic biology, material science, robotics, engineering. All of these elements that are discipline-based or rooted must be novel. If you can combine novelty in synthetic biology with a novelty in robotics, with a novelty in material science, with a novelty in computational design, you are bound to create something novel, period. And that's how I run the company, and that's how I pick the people. And so that's another very, very important ingredient of the cutting edge across multiple disciplines that come together. And then in the background, in the periphery, there's all these messages, the whispers of the ancient. John, y solo para agregar como la cereza de todo este pastel, me gustaría justo mencionar también que ella se inspira en el ciclo de Krebs natural. O sea, en la naturaleza ya se ha estudiado un ciclo de Krebs, que es el ciclo biológico de Krebs, que es una serie de reacciones enzimáticas que explican cómo se descompone y compone el dióxido de carbono. Y es todo un ciclo, ¿no? Que gran parte de la vida en este planeta es gracias a ese ciclo, incluyendo la vida humana. Entonces ella, inspirada en ese ciclo, es que crea el ciclo de creatividad de Krebs, inspirada justo también en la naturaleza. Entonces creo que también ahí se cumple su propio propósito, ¿no? Ella emulando la naturaleza y entendiendo y aplicando y proponiendo este ciclo de Krebs de la creatividad. Suscríbete ahora a la versión extendida de Creative Talks Podcast, disponible en exclusiva a través de Patreon, y recibe contenidos adicionales como el podcast del creador, Magazine Review, Bookshake, Traficante de Ideas y ofertas exclusivas de Black School y Blackbot. Estos son los beneficios exclusivos de ser Patreon. Suscríbete ya. Creative Talks Podcast. Fer, y con esto llegamos al final de la edición de Creative Talks Podcast. Ha sido un podcast tremendamente ágil. Pero Fer, también en la edición de los Patreon vamos a platicar de una visita que tuvimos a uno de los observatorios cosmológicos más importantes de este lugar del planeta, que nos dio una profundidad súper interesante en la lectura del mundo. Y como siempre, también hacemos una colección de todos los aprendizajes del episodio para llevarlos a la vida real. John, y antes de despedirnos, quiero darles nuevas noticias. Todas ellas relacionadas con los nuevos programas que hemos abierto en Black School, unos que ya existían y otros que son totalmente nuevos. Primero, el taller de captura y análisis estratégico de tendencias, que ojo, y de verdad, ya sé, no suena tan modesto de mi parte, pero es así, ha sido un éxito a tal grado que ahorita estamos cerrando un programa y una generación con la World Future Society. Bueno, pues lo vamos a volver a abrir
y abre para el 17 de mayo. Como ustedes saben, este taller es de 12 horas y va a ser 3 sábados, 17, 24 y 31 de mayo. Eso primero. También abrimos de nueva cuenta y decidimos abrir una generación más, que ya sería la 4ª, de nuestro bootcamp de creatividad e inteligencia artificial, que ese es solo un día, porque es un booster bootcamp. Esto quiere decir que es una dosis muy intensa, pero por lo mismo muy efectiva. Y esto lo vamos a hacer el sábado 26 de abril. Todo esto que les estoy contando está en nuestro sitio de blackschool.rocks, pero para que se vayan dando una idea. También vamos a abrir el taller de técnicas para procesos creativos, porque hay muchas personas que ya cursaron nuestro reto o nuestro pequeño curso audible de 10 días de creatividad y entonces dijeron, quiero más, pues ahí está. Este es para que ya lleves a otro nivel. Aquí sí te vamos a dar herramientas, técnicas, frameworks, te vamos a hacer test para que evalúes qué tan creativo eres o no, etcétera. Y este se llama Técnicas para Procesos Creativos. Este lo vamos a abrir para la fecha del 5 de abril, sábado 5 de abril. O sea, este es como viene más cerca. Pero el que viene más cerca y además es el más nuevo de todos estos es el de cómo pensar como un futurista. Y de verdad, este curso nos hemos enfocado muchísimo, sobre todo en tratar de responder varias preguntas. Primero, la gente todavía no distingue en qué es prospectiva, qué es diseño de futuros, qué es estudio de futuros, qué es pensamiento de futuros. Entonces hay toda una confusión, así que parte de esa confusión la vamos a resolver en este curso. Cómo pensar como un futurista, dura 12 horas, va a ser durante martes y jueves, es decir, 2 semanas, martes y jueves, de 1 y 3 de abril, 8 y 10 de abril. Ese es el más cercano, ese es en fecha el que más cerca está. Cómo pensar como un futurista, es una introducción al pensamiento de futuros. Vamos a ver conceptos, herramientas y sobre todo eso, que tú establezcas y que puedas, así como existe el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, el pensamiento analítico, bueno, desarrollar el pensamiento a futuros o el futures thinking, como se conoce en inglés. Y lo interrelacionado que está, Fer, porque una vez que terminas de ver evidentemente vas a requerir habilidades de lectura de señales y tendencias, y entonces lo puedes mezclar con el de señales y tendencias para lograr hacer un bundle. Sí, que eso también es importante. Nuestros talleres y cursos no se canibalizan entre sí, es decir, si tú ves el taller de análisis estratégico de tendencias, es distinto al contenido que vas a tener en el de cómo pensar como un futurista y es distinto al que vas a tener de cómo ser más creativo y el distinto al de técnicas para procesos creativos. Es decir, en cada uno de estos cursos o talleres hay diferentes niveles de información, diferentes marcos, diferentes herramientas, diferentes métodos. No vas a ver lo mismo y decir, ay, bueno, pues es que yo ya tomé tal, entonces ya se repite. Y todos son complementarios. Totalmente. Se te está olvidando uno que hacemos en alianza con Shifta. Shifta es la escuela online de Elizaba. Para los que estaban acostumbrados a ver todas estas colaboraciones que tenemos con Elizaba, tenemos una activa con Shifta. Sí, es el posgrado en Customer Experience. Este posgrado se abre en mayo, esto inicia el 26 de mayo, pero esto sí, esta información no la damos nosotros. O sea, si ustedes quieren costos, duración, todo eso, vayan a la página web que les vamos a dejar en nuestras redes sociales, que es weareshifta.com, y ahí buscan posgrado Customer Experience. Pero todo eso es directamente con Shifta porque nosotros no administramos la logística de este curso, de este posgrado, que obviamente al ser por parte de una institución educativa, te dan, pues obviamente te dan una titulación, o sea, es otro proceso mucho más formal y estructurado, porque como ya saben, los cursos y talleres que damos en Black School están más orientados al conocimiento que al diploma o al certificado, pero este sí, que tiene su certificado con validez, obviamente, de Elizaba, y además por la Universidad Central de Cataluña, o sea, si quieren investigar más, pues ahí está. Así que se vienen cosas, nada más para terminar y que se animen. Todas las personas que pertenecen a nuestra comunidad de Black School tienen un acceso a un descuento y evidentemente las personas que están en Patreon tienen incluso hasta 50% de descuento. Entonces, pues ahí está. O sea, es donde el Patreon empieza a tomar como
sexy. Sí, porque si tú estás en Patreon, pues nada más pagas, dependiendo del nivel de Patreon que tengas, pero incluso puedes pagar solamente la mitad del costo total del taller o del curso. Y recuerden que en Patreon se liberan ediciones especiales. La siguiente semana sale el creador y luego Magazine Review otra vez. Y así cada mes ocurren contenidos específicos que no están disponibles en la línea gratuita de los contenidos del podcast. Pues ya está, Fernanda Rocha. Yo soy John Black. Y yo, Fernanda Rocha. Nos vemos en el futuro. Gracias por escuchar. Creative Talks Podcast. El podcast que habla de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black, fundadores de Blackbot, la compañía que diseña el futuro. Creative Talks Podcast. Un podcast presentado por Blackbot y disponible en su versión extendida en exclusiva para Patreon. Creative Talks Podcast. Nos vemos en el futuro. Blackbot House presentó